Hola, buenos días a todos. Gracias por estar acá. Mi nombre es María Paz Hermosilla y soy directora del GovLab UAI, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Les quiero dar la bienvenida a nuestro seminario permanente de Tecnologías, Políticas y Sociedad. Este es un proyecto que nace a partir del trabajo conjunto entre el doctorado en Procesos e Instituciones Políticas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, el GovLab y Cultura Social Media de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la UAI. Entonces, este es un seminario que nació en un grupo de investigación que creamos el año pasado. Es un grupo de investigación en ética de datos, donde tenemos docentes e investigadores de varias escuelas de la universidad y de distintas disciplinas. Y este proyecto del seminario fue la idea de este año para vincularnos no solo internamente en la universidad, sino con otras universidades que están también en esta temática. Entonces, estos seminarios, el formato es de carácter académico, estamos dedicados, ¿no es cierto?, a la reflexión, a la discusión de las implicancias sociales y culturales del análisis de la ciencia de datos, de la transformación digital, la emergencia de nuevos espacios digitales, el uso creciente de algoritmos. Y son seminarios académicos interdisciplinarios, así que siempre nos gusta que exponga a alguien de una disciplina y comente a alguien de otra disciplina. Hoy día tenemos el honor de contar, bueno, primero reconocer aquí a los integrantes que están de los distintos grupos organizados, de Arturo Arriagada, de Cultura Social Media, y también, por supuesto, que es de la Escuela de Comunicación y Periodismo. También veo varios colegas de la misma escuela. Por parte del doctorado, íbamos a tener hoy día comentando a Rodrigo González, que es, de hecho, el que se le ocurrió este seminario. Hay que reconocerle el mérito. Parte de nuestro grupo de ética de datos es sociólogo, pero se enfermó, ¿ya? Así que, y lamentablemente no está no se siente en el fondo capaz de poder estar aquí hoy día, así que no vamos a poder contar con su comentario, pero eso nos va a dar más tiempo para conversar con Carmina, así que esperamos tener una participación muy activa de ustedes. Obviamente desde el grupo de ética de datos estamos preparados para poder participar activamente, pero esperamos que ustedes también puedan. Y por eso usamos este formato de Zoom, que no es webinar, si se fijan. Estamos todos acá como en una clase, ¿no es cierto? Porque queremos que participen y por favor cuando lo hagan prendan sus cámaras para poder interactuar de mejor manera. Y bueno, estamos honrados de tener con nosotros a una profesora e investigadora que entró a la UAI el año pasado, y estábamos muy contentos cuando supimos que venía, al menos desde la Escuela de Gobierno, que es Carmina Rodríguez Hidalgo. Ella va a exponer hoy día sus investigaciones sobre robótica social, sus potencialidades y desafíos éticos. Carmina es doctora en comunicaciones y magíster en investigación en comunicación de la Universidad de Ámsterdam. Es colaboradora externa del proyecto Child Robot de la Universidad también de Ámsterdam, y actualmente, como les decía, es investigadora y docente en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad de Ibáñez. Así que le damos las gracias a Carmina. Agradecemos también la flexibilidad de que lamentablemente no pudimos reemplazar el comentario de Rodrigo, pero creo que va a ser una muy buena discusión. Si es como la primera edición, vamos a tener una excelente discusión con todos los que han venido hoy día, y les damos las gracias por estar acá. Adelante, Carmina. Muchas gracias, María Paz, por la presentación y además por la bienvenida. Y es un agrado, en verdad, estar entre colegas, principalmente de la UAI. Gracias a las personas de la Escuela de Comunicación y Periodismo que hoy día acompañan, y gracias, por supuesto, a la Escuela de Gobierno por la invitación. Yo también estoy muy honrada de poder estar acá. Voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Súper. Una de las cosas que me encantó de esta invitación es que cuando enviaron la invitación por correo ya tenía la primera slide lista, así que me encantó el diseño, así que hay poco que agregar a esa slide. Ahí está la temática. Y bueno, aquí vamos a hacer un viaje relativamente amplio por varios aspectos de la robótica. Como estamos en el contexto de una escuela de gobierno,
En especial me centré en dar recomendaciones para la política pública, en el sentido de cómo aprovechamos este potencial social que tiene la robótica, que va a ser la última parte del final de la charla. Y este es más o menos el esquema que voy a tratar hoy. Cuando uno habla de potencial social, a lo mejor es una palabra que es bastante obvia, pero hay una teoría de atrás, entonces por eso voy a partir por eso, como qué realmente significa hablar del potencial social de la robótica. Luego, brevemente voy a mencionar qué es lo que es la comunicación humano-robots, desde el campo de las comunicaciones, por supuesto, porque, bueno, la robótica, y en especial la robótica social, es una disciplina que es multidisciplinaria, entonces se puede hablar desde distintos ángulos. Yo evidentemente les vengo a hablar desde las comunicaciones. Voy a hablar de algunos efectos que tiene la comunicación humano-robots en actitudes y comportamiento, y por primera vez en una charla me lancé a la piscina un poco y voy a mostrar videos, inspirada por una reciente charla de otro profesor. También, como lo decía el título de la charla, voy a hablar de aspectos éticos, que es muy, muy importante, y finalmente, nuevamente, los consejos para aprovechar el potencial social de la robótica, no solo en términos de política pública, sino que también como sociedad. Así que, bueno, muchas gracias por este viaje que vamos a hacer juntos, espero que les despierte preguntas, y hay una parte también donde vamos a interactuar durante la presentación. Y esa parte en verdad llegó ahora, es el inicio, donde yo quisiera brevemente en verdad hacerles esta pregunta. Cuando ustedes ven esta foto y piensan en una silla, ¿cuáles son las acciones que podríamos ejecutar si ustedes pudieran escribir en el chat brevemente verbos, palabras que a ustedes les vienen a la mente cuando pensamos en una silla o vemos una silla? Sentarse, descansar, pararse, hacer ejercicio, tomarla, dice Rubén Catalán. Tamina dice reposar. Victoria va más allá y dice subirse. Daniel dice cambiar una ampolleta. Sí, es verdad. Si es que la ampolleta está un poco a la distancia, está muy bueno ese uso. David dice apoyar. Claro. A mí me encantan estas reacciones porque, como vemos, las personas ven, digamos, el mundo y lo que pueden hacer con los objetos de manera diversa. También el otro día en la charla salió una persona que decía, puedo colgar la ropa con esta silla. Otra persona que, bueno, con otro tipo de mundo posible dijo, la puedo tirar. Entonces, es como para llevar la reflexión un poco de cada objeto que vemos nos despierta diferentes tipos de acciones dependiendo de nuestra percepción, ¿verdad? Si yo les preguntara ahora aquí, con esta foto, digamos que este es un robot, un bartender robots con brazos robóticos, ¿qué acciones, supongamos que ustedes están en un bar, qué acciones creen o qué verbos podrían ustedes ejecutar aquí en esta situación con este objeto particular? Sí, es un bar, Tamina. Pagar, mira. Pagar, servir una bebida, dialogar, mezclar un trago. María Paz dice recibir un trago. José el Apóstol dice también recibir un trago. Tamina dice pedirle un trago. Joel dice aprender. Aprender, mira qué interesante. O sea, no sé si es la palabra como aprehender, como apprehend en inglés, o si es aprender de aprender algo nuevo. Francisca Ojea dice observarlo, que también en parte es una acción, porque uno está observando, pero no realmente entra a interactuar con el objeto. Joel Bravo dice nuevo, aprender algo nuevo, darle la mano. Claro, ahí hay que ver, claro, darle la mano es, ¿cómo se llama? Complejo quizá, porque ese brazo robótico no tiene una mano para darle. Pero aquí vemos que también surgen diferentes ideas cuando uno ve un objeto y se confronta a él, diferentes ideas de cosas para hacer con ese objeto. Voy a admitir hay 3 personas más que llegaron ahí.
Desafiarlo, Carmina, por dice si Tamina. acaso, no te preocupes de las admisiones, nos encargamos nosotros para Gracias, que no te distraigas con eso. gracias, sí. Desafiarlo, dice también, interesante cómo se podría desafiar. A lo mejor hacerles a la máquina, quién sabe lo que Tamina quiere decir. Con ¿cuáles acciones podemos ejecutar aquí? Tamina dice desafiarlo a agitar rápido, claro. Y también, yo diría, por lo menos, darle órdenes también. O sea, si a mí me gusta el whisky en la roca, por ejemplo, me gustaría poder decirle, mira, hazme así el whisky, pero no creo que esa máquina llegue a tanto. Yo creo que esa máquina está más bien automatizada para hacer tragos de una sola manera. Y con este objeto, este robot, ¿qué acciones, verbos creen ustedes que podemos ejecutar aquí? Informarse, dice César Pérez. Amaris dice pedir direcciones. Joel dice interactuar. Tamina dice mirarlo. Pablo Castro dice solicitar guía o información. Rubén dice darle la mano. Este robot sí tiene mano para dar. Arturo Vega dice conversar. Francisco Ojea dice hacerle preguntas, hacerlo bailar. Este robot se llama Pepper. No estoy segura si baila, pero probablemente sí. Fíjense que también tiene una pantalla que es táctil, ¿ya? Que es distinto del ejemplo anterior. Se puede también, yo diría, se puede tocar, se puede buscar información, tratar de encontrarle dónde está la cámara, dice Tamina. Rubén dice pedir que te acompañe. Claro, este robot tiene una base, no se ve aquí en la foto, pero tiene una base de ruedas. Este robot se puede mover, a diferencia del robot que es el bartender. Ese es un robot fijo. Gloria dice seguridad. Claro, yo creo que a Gloria le despierta esta idea de que el robot le es una recepcionista y le viene a preguntar quién es usted. También es un rol que hacen los robots hoy en día. Bueno, muchas gracias por todas las respuestas, me encanta a mí este ejercicio y es para, bueno, es para llevarlos a la idea de la famosa, en verdad, la comunicación, que es la affordance, que todavía estoy buscando una palabra que sea una buena traducción en español. Pero tiene que ver con esto que estábamos pensando recién, como tenemos un objeto, tenemos una percepción del objeto y ese objeto nos despierta ideas de acciones que podemos hacer. Este es un concepto ya antiguo en verdad, ven que en 1986 Gibson, que fue el que acuñó, él en realidad inventó esa palabra, él la definió así, una característica del ambiente que automáticamente gatilla y permite ejecutar una acción. Claro, porque yo puedo tener ideas sobre qué acciones ejecutar, pero si en el ambiente, por ejemplo, ahí él lo utilizó con la cabra que sube la montaña. Él era un ecologista, entonces él utilizó muchos de estos ejemplos de la palabra affordance con los animales originalmente. Entonces él decía, la cabra cuando ve la montaña llega y la trepa. La cabra no se pone a pensar, hoy esta montaña la podré trepar, y eso gatilló todo un debate en, digamos, en la psicología, en la comunicación, en varias disciplinas sobre cuando uno ejerce una acción, qué es lo que viene primero. Si uno primero percibe las características del objeto o simplemente actúa. Gibson era bien, como en ese sentido, bien fundamentalista y decía que la percepción y acción era como casi automático el proceso. O sea, la cabra veía la montaña y la trepaba, así, tal cual. Pero después gente empezó a decir, bueno, pero en realidad no tanto, porque si yo tengo problemas a la vista, en verdad, mi percepción de los objetos va a ser distinta a mis acciones, tal vez. Entonces hubo mucho cuestionamiento también de esta como automaticidad de la percepción y la acción, de si era tan automática o no. Entonces después Norman en el 99 se le ocurrió, tuvo la idea muy brillante de aplicar este concepto de affordance o posibilidades a los artefactos tecnológicos, que es por qué la saco a colación ahora. Entonces, veo que hay un comentario en el chat. Está dando, ya. Bueno, este potencial social, esa palabra, me estoy refiriendo en verdad al ofrecimiento o posibilidad, que es como esta affordance que nos permiten algunos objetos en su diseño. Y cuando pensamos en un robot social,
tiene otro tipo, un tipo nuevo de affordance, en verdad, comparado con los robots industriales. Los robots que, por ejemplo, pensemos en Ford, cuando se armaban los autos, es distinta las posibilidades de acción que yo puedo tomar con este robot por acá. Por ejemplo, da la idea de que uno le puede hablar, que es capaz de reconocer, porque tiene reconocimiento facial, puede hablar y personalizar incluso sus interacciones con humanos. Esa es una definición sobre qué es lo que es el potencial social de la robótica. Y el tema de personalizar es bien importante, porque que un robot te hable con tu nombre, que se acuerde de ti, tiene que ver con personalización. Y eso se ha mostrado que tiene muy buenos resultados en estas interacciones con robots. Entonces, si ustedes se fijan acá en la foto de la izquierda, ese es un robot de rayos ultravioleta, que es muy utilizado ahora mismo para la pandemia, porque los rayos ultravioleta se han mostrado que pueden eliminar patógenos. Entonces, en términos de la pandemia, hay robots que circulan, se llaman robots de desinfección. Si comparamos ese robot de desinfección de los rayos ultravioleta con la foto de la derecha, donde está Pepper, que es un robot que interactúa, vemos que las diferentes posibilidades que se nos ocurren a nosotros sobre qué hacer con ese objeto son bien distintas, ¿verdad? Al de la izquierda jamás se nos ocurriría a lo mejor hablarle, y al de la derecha sí, o darle la mano, o por ejemplo, no sé, tomarse un café como está haciendo la mujer. Entonces, esto es como toda la idea del potencial social de la robótica, que está íntimamente ligada al diseño del robot y es muy importantemente a la fisicalidad, o sea, al hecho de que el robot tiene un cuerpo físico. Ese tema del cuerpo físico está ligado a la presencia social, que es una variable muy importante cuando estamos pensando en estas potencialidades sociales de la robótica. ¿Por qué? Porque nos permite, digamos, el cuerpo físico le da mayor presencia social al robot. Aquí tenemos en esta foto de la derecha es Alexa, que es como básicamente un parlante en el cual, bueno, te habla y tú le puedes preguntar cosas, pero evidentemente, bueno, hay hartas acciones que aquí no podemos ejecutar, ¿verdad? No le podemos dar la mano, no tenemos la sensación que nos está viendo, no tiene ojos. Entonces, el hecho de que un robot tenga ese cuerpo físico, y en general los robots más antropomórficos, o sea, que tienen forma humana, nos despiertan muchas más distintas posibilidades de acción, y también la pregunta obvia aquí es que se llevan a efectos diferentes en la comunicación. Yo creo que es bastante obvio que el hecho de pensar, sí, bueno, vamos a actuar bastante distinto con un robot de forma humana a un agente que también tiene inteligencia artificial como Alexa, pero que no tiene el cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que es la presencia social? Como para definirla como concepto, bueno, estado psicológico, en el cual los actores virtuales sociales son experimentados como actores reales sociales, de manera sensorial o no sensorial. Esto de los sentidos también es muy importante cuando hablamos de la relación humano-robot, porque es una sensación experiencial, es como una experiencia hablar con un robot, de mucha mayor manera a lo que sería, por ejemplo, no sé, leer un texto en una pantalla. El hecho que tenga cuerpo, que tenga voz, que te pueda mirar, o que al menos tengas esa sensación, es muy relevante porque se ha demostrado que tiene efectos mucho más poderosos en nosotros, en el fondo. Entonces, bueno, sigo con lo del diseño, que ahí tenemos diferentes tipos de morfología. Por ejemplo, el robot zoomórfico de arriba es Pleo, es un dinosaurio y es más bien tipo juguete, no habla, no genera diálogo, igual que el de abajo, que es Cosmo, que es un robot más caricaturesco y es pequeñito. Cosmo es así chiquitito, lo tengo ahí atrás de hecho. Y Cosmo habla como con sonidos guturales y es un poquitito divertido, puede sonreír, tiene una carita, pero nuevamente no tiene manos. Y con esta cosa de acá puede levantar algunos objetos y es hecho para niños, para que los niños interactúen con este robot. Y evidentemente, bueno, si miramos a este robot de la derecha, que es Nao, que tiene un cuerpo físico, tiene ojos, tiene brazos, tiene piernas, las cosas que nos despiertan a hacer estos robots son muy distintas dependiendo de la morfología. El robot social de acá abajo es Cima Robot, que es uno de los pocos robots de creación chilena. Este es ¿cómo se llama? Un celular,
se mete un cuerpo de 3D, y ahí es súper interesante ver la diferencia cuando tú usas el celular solo, o cuál es el efecto cuando tú lo metes en un cuerpo físico, ¿ya? En ese sentido, la morfología, yo quería citar un estudio sobre el diseño y las posibilidades de acción del proyecto Child Robots, que es donde estamos colaborando. Ellos ya hicieron una investigación explorativa sobre cómo el diseño impactaba, esta morfología impactaba a los niños. Lo hicieron en una feria científica y tuvieron, bueno, en realidad un estudio explorativo, entonces tuvieron pocos niños aún, 35, entre la edad de 7 a 14, y cada uno de ellos interactuó un poquito con cada uno de estos robots diferentes, con el zoomórfico, antropomórfico y el caricaturesco. Y midieron diferentes variables, por ejemplo, la animacidad, o sea, qué tan despierto y vivo parecía el robot, antropomorfismo, o sea, qué tan humano parece, qué tan similar, y el grado de presencia social, o sea, qué tan presente parece para ellos el robot como una persona física. Y el resultado que ellos lograron es que el robot social antropomorfo marcó mucho más alto en general en todas estas variables, comparado con el robot de forma más animal o el robot más caricaturesco, ¿ya? Entonces, y este es un estudio, por supuesto, de muchos que habla que los efectos que tienen los robots sociales, que son de forma más humana, son mucho mayores a los que tienen forma que no son humanos. Bueno, ahora yo les quería mostrar luego un video. Este es Furhats y es un robot escandinavo, de desarrollo escandinavo, y es uno de los robots más sofisticados que yo he conocido hasta ahora, y lo conocí el año pasado, y les quería mostrar un video de donde para mí fue una experiencia muy especial hablar con él. Bueno, veamos el video y luego voy a hacer algunos comentarios sobre la interacción y a lo mejor les voy a hacer algunas preguntas también a ustedes. Hello, Furhat. Hello Wake there. up. Top of the morning to you. What can I do to help? Could you tell me what the weather is like today? Sorry? Maybe you can start by introducing yourself. I'm Bill. I'm the demo guy at Furhat Robotics. My job is to show off our robot. It's a social robot built to interact with people in real-world situations. You might already have met Franny, who's guiding people at Frankfurt Airport, or Petra, that is screening people for diabetes and other conditions. And then there is Tengai, who is learning to interview job candidates. This robot can do anything. What would you like to do now? Can I ask him to make a face of some emotion? Or? Yeah, you can ask him to be happy or sad or angry. You can try to. Okay, here comes AB Happy. What should we do now? Can you be? What do you look like when you're angry? Okay, here comes Angry. What do you want me to do next? Can you speak Spanish? That I can do. Me gusta el español. Creo que es uno de mis idiomas favoritos. What do you want me to do next? Can you speak Swedish? I am an intelligent robot. Sadly, I can't. But I know my friend Monica can. Do you want to talk to her? Yes, please. You wanted to hear me sport my Swedish skills? Svenska är mitt modersmål och är därför ett av mina favoritspråk. Thank you, Monica. What else do you want me to do for you? That's okay, just go sleeping for now. May I do anything else for you? Doesn't respond to... Actually. Hello? Ok. Wow. Bueno, ¿Y era una pantalla? Era una pantalla ese robot, ¿no, Carmina? Claro, a ver, voy a volver acá al diseño del... Bueno, bueno, la base, tiene como una base. es una base y la cara está proyectada desde dentro. Es muy creativo porque es como una cabeza de maniquí y en el cual adentro la cara, por eso puede mover también la cara porque tiene unos rasgos, es proyectada, es como una pantalla de cine.
Entonces, bueno, como pueden ver en el video, esto es en una conferencia, es una feria en que yo vi varios robots y hice este video muy, digamos, espontáneamente, no estaba para nada planificado nada, entonces para mí fue la primera aproximación a este robot y yo sentí muchas cosas, ¿verdad? Pero es como realmente el robot uno de los pocos más como les comentaba, más reales que he visto. Ahora, hablando de las affordances, de las posibilidades, evidentemente un robot así nos despierta otro tipo de posibilidades de acción, como por ejemplo es muy centrado en el diálogo. Fíjense, no tiene manos, no tiene cuerpo físico, o sea, no tiene cuerpo, tiene solo cabeza. Y los desarrolladores me contaban que este robot como generaba una sensación de miedo a veces tan grande que por eso le pusieron este gorro y la bufanda de modo de que no fuera tan scary. Esta cosa de que el robot me haya podido entender en varios de los diálogos, de que haya podido cambiar de idioma, que haya cambiado el género incluso, que se transformó en mujer, es algo que es muy avanzado para la mayoría de los robots sociales. La mayoría de los robots sociales todavía están en desarrollo. También, si se fijan, hay varias cosas ahí del diálogo que se dio con él o ella, que son dignas de notar, porque, por ejemplo, la misma introducción que él hizo cuando el desarrollador le dice, a lo mejor puedes partir presentándote a ti mismo, a mi juicio como comunicadora, o digamos más de comunicaciones, creo que esta introducción que él hizo fue demasiado larga. Él dijo, oh, soy Furhat, soy un robot hecho, bla, 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 bla. Y en verdad era como un poco incómodo se sintió incómodo que él me hablara tanto en presentarse a sí mismo. Y lo otro que se sintió incómodo fue que todo el tiempo que interactuaba con él siempre me decía, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? Ese es como el startup mode de este robot. Entonces, eso es lo que es crucial, aunque esté la tecnología de estos robots, lo que falta muchísimo todavía por desarrollar es la habilidad de crear un diálogo más natural. Bueno, y aquí entro ya más de lleno en la parte de qué es lo que es la comunicación máquina-humano. Ahí Guzmán y Sao ellos han sido pioneros y han definido qué es la creación de significado entre humanos y máquinas, y el estudio de este significado y sus aspectos relacionados. Claro, lo que yo experimento con Furhat cuando yo hablo con él y lo que ustedes también experimentan al verlo son significados a lo mejor bien distintos. Uno mismo también crea este significado con las relaciones con estos robots, las relaciones sociales. Para la comunicación esto es súper, digamos, un cambio de paradigma, porque el robot empieza a ser como otro ente que te responde en esa situación. Por ejemplo, el niño habla con Now le responde. Sabemos ya, digamos, la comunicación que antes en los medios la comunicación era más bien unidireccional. La radio, tú prendes la radio, pero tú no interactúas con la radio en gran parte, tú recibes el mensaje, el contenido de la radio. Lo mismo los teléfonos celulares, digamos en FaceTime, bueno, el teléfono es más bien un ente que te permite comunicarte con otra persona, con otro humano. Pero en el caso del robot, aquí el robot es como que pasa a ser el actor social. Entonces, inspirada yo en estas ideas, también escribí un paper donde presento un nuevo modelo comunicacional basado en que el robot y el humano, con esta nueva concepción del robot como un actor social, que tiene casi igual estatus que el humano en este caso, al menos en términos de la interacción. ¿Por qué? Porque ambos actores en esta situación comunicacional tienen agencia. ¿Por qué? Porque un robot que está programado y recibe un diálogo, una pregunta, un comentario, igualmente tiene que elegir entre diferentes posibilidades de respuesta, que ahí tiene un poco que ver con el juego con la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial está permitiendo que el robot elija dentro de ciertos parámetros de respuesta que le han programado, tiene que elegir la mejor. Y ahí el robot entonces pasa a tener más bien agencia. ¿Qué es lo que es la agencia? Bueno, la agencia es el sentido de que uno es el iniciador de una acción. Es una conciencia de uno mismo obtenida bajo el control percibido sobre el mundo social. Claro, cuando yo me expreso y cuando yo hablo, ejerzo un cierto control sobre mi mundo social. Igualmente el robot, cuando a uno le habla, si el robot te habla de vuelta, también ejerce un control sobre su mundo social porque te está respondiendo. Esta interacción humano-robot se puede estudiar de diversas maneras, pero una de las que a mí más me agrada es la visión interaccional,
que presentó Burleson, que está basado en la comunicación interpersonal y es básicamente el estudio de la influencia mutua de quienes interactúan, ¿ya? Este es el modelo que yo desarrollé en un paper que se publicó este año sobre este nuevo modelo comunicacional basado en estas posibilidades sociales del robot, ¿ya? Hablo de agencia, hablo de percepción, hablo de affordance o posibilidad. Y bueno, esta es la parte un agente de interacción, o sea, el humano, este es el robot, podría ser, y es un modelo secuencial donde se siguen pasos, ¿ya? Y está basado en esta idea de que yo primero, antes de hacer una acción, tengo que percibir al objeto social como un ente capaz de comunicarse, ¿ya? Yo no le voy a hablar, digamos, no sé, a un tubo de crema, le voy a hablar a un objeto que yo percibo como social. Y esa es la posibilidad que nos presentan los robots sociales, que uno los percibe como uno los puede interactuar con ellos. Luego que yo percibí esta acción social, hago con mi agencia, o sea, elijo hablarle al robot, y luego le hablo, o sea, yo ejecuto esta acción social de hablarle o de interactuar, que no necesariamente tiene que ser hablada, puede ser también lenguaje no verbal. Puedo darle la mano a un robot, por ejemplo. Y este es todo el robot para responderme a mí, tiene que pasar por los mismos pasos que yo. Entonces, con todo esto con un resultado, que puede ser que yo me sienta más cómoda con el robot, que exista mayor likability, o sea, que me parezca el robot interesante de conversar con él o no. Entonces, aquí, ¿cuál es lo interesante de este modelo? Según yo, es que pone al humano con el robot como en la misma, tienen que hacer las mismas fases para comunicarse. ¿Ya? Les quería presentar eso también. Ahora voy a hablar de los efectos que tiene la comunicación humano-robot. No todos, porque no los voy a cubrir en estos pocos minutos, pero sí sobre algunos. Tenemos creencias comunes, ¿verdad? Que los robots dan mucho miedo, los robots vienen a reemplazarnos, pero la evidencia de estudios empíricos dice otras cosas, que este potencial social de los robots, y aquí es muy amplio el campo de uso que pueden tener, ¿ya? El cuidado de la salud de la tercera edad, interacción con niños, también de espectro autista, pueden cumplir labores de telepresencia, de educación a distancia, están presentes en los malls o en los centros comerciales como asistentes, pueden ser recepcionistas y pueden proporcionar mucha ayuda práctica, como lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, este robot que se llama Tega, bueno, se ha descubierto en bastantes estudios que los niños pueden aprender mejor con un agente robótico, dependiendo de las características de ese agente robótico, por supuesto. En este caso de este robot reaccionaba afectivamente cuando un niño decía alguna palabra en otro idioma. Y bueno, este es un estudio que por tiempo no lo puedo explicar en su detalle, pero se encontró que con este robot los niños aprendían mejor otras palabras de otro idioma comparado con un robot que no reaccionaba afectivamente. Tengo un video también que lo tomé en una conferencia para que ustedes vean el robot y cómo reacciona un poco ante lo que habla la niña, que la niña está leyendo. Here we got, so there's a king and a princess and a crocodile. And the princess's name is Monica, and then the king's name, the princess's name is Carlo, and the crocodile's name is Crocky. And here's the other one. So, once upon a time, there was a prince, and his... Bueno, ahora por tiempo lo voy a cortar ahí, pero ya tuvieron ustedes una idea, y fíjense cómo el robot es capaz de darse vuelta, mirar a la niña y moverse al otro lado, y pareciera, da una percepción, una ilusión de que el robot está siguiendo lo que la niña dice, y está como siguiendo las letras, y la mira a ella, y se vuelve. Eso para la robótica social es todo un logro, bueno, dar esa percepción, esa ilusión.
Este es otro documental sobre los efectos que tienen los robots sociales para la tercera edad, que se llama Yo soy Alice, yo soy Alicia. Voy a mostrar también un fragmento, que este es una robot que se utilizó en Holanda, de la investigadora Ellie Konijn, y ellos hicieron un documental que también fue un estudio científico de robots que eran puestos para acompañar al anciano. Ya voy a poner también un poquito. In 2024 hebben wij 4 keer zoveel 80-jarigen als dat we nu hebben. 3/4 van de mensen van 80 heeft iets waardoor je zorg nodig hebt. Hallo, ik ben Alice. Kan je me goed verstaan? Jazeker. U vertelde me over uw zoon, Jeroen. Dat heb je goed onthouden, Alice. Dat vond u leuk. Hoe gaat het met u? Ik ben er nog en ik probeer me nog te handhaven. Dat is alles. De postcode is 1057 BA. Dirk Anton. Niet Dirk, maar Bernard. Hè? Dit is mijn man en dat is Jeroen. Iets hoger. Nog hoger. Knappe man. Zullen we even naar buiten gaan? Ja, als je dat wil. 7. 8. Nog een paar keer. Dit wordt uw nieuwe vriendin. Hoor je dat? Jij wordt mijn nieuwe vriendin. Wat leuk. Voelt u zich wel eens eenzaam? Jazeker, dat voel ik elke dag wel. Bueno, ahí para que tengan una impresión de esto, en Holanda hay mucho adulto mayor que vive solo, hay mucha soledad, y este video también, hay que decir también que fue un documental, fue muy premiado, pero que, digamos, yo hablé, digamos, una vez con la investigadora, la Ellie Konijn, y me la encontré en una conferencia y le intenté preguntar, digamos, cómo era que funcionaba Alice, o sea, quién estaba atrás de los diálogos, porque muchos de los estudios también que se hacen con robots sociales, es muy común que, como los robots sociales aún no tienen esta capacidad de responder muy bien, digamos, a los diálogos, hay muchas veces que un humano habla o tipea algo, y el robot habla, es que ese se llama el paradigma del mago de Oz, que es muy, muy común en los estudios. Entonces, no recibí una respuesta muy concreta de ella sobre cómo exactamente fue que el robot Alice funcionaba, o sea, si es que habían realmente humanos atrás o no. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque eso también, y es la parte que se liga también un poco con las recomendaciones que voy a dar para la política pública, tiene que ver con la transparencia de cómo estos robots funcionan, cómo es que se genera el diálogo. Bueno, y eso lo voy a tocar después, pero en este ejemplo de Alice, yo creo, de mi punto de vista, no creo que Alice sea 100% autónoma en sus reacciones. Bueno, ahí tenía más de la parte que creo que me la voy a saltar, pero es para tener una idea. Este es Sparrow, un robot que es una foquita, y hay estudios que con este robot de la foquita, cuando se introdujo en un hogar de ancianos, mejoraron las relaciones incluso entre los mismos ancianos, porque mejoró como la interacción de ellos, porque hablaban del robot, hablaban de la foquita, y tenían como más para conversar. También ellos les midieron el estrés en forma de cortisol a los viejitos, y encontraron que ellos tenían menos estrés, estaban menos estresados un mes después de haber introducido a Paro en el hogar de ancianos donde estaban. También, bueno, otros robots, otro estudio, en verdad uno puede citar muchos estudios que tienen buenos resultados, por ejemplo, en adultos mayores o niños también, con la personalización, o sea, si llamaban a los participantes por el nombre o les preguntaba a los mismos viejitos, ¿qué es esto? Porque a los viejitos les daba la sensación de ser importante y de poder explicarle al robot algo nuevo, de poder enseñarle al robot. Bueno. Ahora voy a referirme brevemente a los aspectos éticos. De nuevo, como muy desde la comunicación, yo no soy experta en filosofía, así que si hay algún experto aquí me perdona, y creo que hay mucho que hacer en esto, mucho que debatir y muchos conceptos que voy a hablar que no los voy a alcanzar a definir todos. Pero cuando uno habla del aspecto ético de la robótica,
se puede referir, aquí este autor Abney dice que uno se puede básicamente referir a 3 cosas. A la ética de los roboticistas, o sea, de la gente que arma y crea los robots. Segundo, al código moral también programado dentro de los robots, o sea, cómo un robot está programado para actuar. Y tercero, también puede referirse a la habilidad consciente de los robots de actuar éticamente, que es como la parte más espeluznante, porque es como ahí que el robot fuera consciente de sus acciones. Lo que dice este autor es que hay que hacer una distinción entre lo que es ética y moral, ¿verdad? Porque la moralidad, en el fondo, es la búsqueda de la acción correcta, como tiene mucho que ver entre el bien y el mal, hacer lo correcto. Y en cambio la ética es algo mucho más amplio y abarcador. El código moral programado dentro de los robots es todo un tema dentro de la robótica desde hace mucho. Pensemos en las leyes de Asimov, en la cual, por ejemplo, Asimov escribió muchos libros y uno de ellos habla de las leyes, código moral, de que un robot, por ejemplo, no tiene que hacerle daño a un ser humano. Hay tres leyes generales. Y de la habilidad consciente de los robots de actuar éticamente, perdón. Aquí. Bueno, de la parte como de la conciencia hay también mucho debate. ¿Qué es lo que es la conciencia? En el fondo es la capacidad de darse cuenta de la propia existencia y ser capaz de experimentar el mundo. Esto lo tomé de un libro que recién salió que se llama Artificial You, de Schneider. Pero ella también dice que hay distintos grados de conciencia y que es muy difícil establecer incluso para los seres humanos qué es lo que es ser consciente o no. Pensemos en los niños, por ejemplo, con mucha discapacidad. Pensemos en también los animales. ¿Qué grado de conciencia tienen? En este sentido hay una corriente que son los naturalistas biológicos que dicen que la conciencia depende de la química de los sistemas biológicos, o sea, de tener un cuerpo, de tener biología. Entonces, bajo esa premisa, bajo sus suposiciones, un robot capaz de conversar hábilmente, como por ejemplo podría ser los Furhats, no necesariamente está consciente de que es un robot y de que puede hablar y de que yo le estoy hablando, simplemente está ejecutando un algoritmo, un programa, una programación. Sin embargo, ella también dice, bueno, pero muchos procesos biológicos tampoco los hacemos de manera consciente, como humanos, por ejemplo, caminar, correr, comer, son cosas que en algún momento no estamos siempre conscientes, las hacemos de manera automática. Entonces ella, con este libro, ya despierta todo un debate sobre qué es lo que son las acciones conscientes y las acciones automáticas, que es muy interesante. Y también están, bueno, los tecno-optimistas, que dicen que la conciencia viene, más que de procesos biológicos, viene de la inteligencia. Entonces, si algún día vamos a tener un sistema de inteligencia artificial o un robot lo suficientemente complejo, puede llegar a ser consciente algún día. Entonces vemos que este tema es muy fascinante porque depende de cómo definamos lo que es la conciencia, tendría que ver, digamos, con cómo podemos pensar sobre un robot que fuera consciente o que fuera como nosotros algún día. Entonces lo que ella al final finaliza y dice que no puede haber una sola respuesta para lo que es la conciencia de la inteligencia artificial, sino que una mejor opción para esto es tener un conjunto de pruebas que puedan ser usadas dependiendo del contexto. Por ejemplo, pensemos en los autos que se manejan solos, o pensemos en robots sociales, o pensemos en un software de reconocimiento facial. Si es inteligente o no, o qué tan consciente es de su inteligencia, va a depender del contexto y de su uso. Esa es como más o menos su proposición de Schneider. A mí me gusta. Ahora, siguiendo con los aspectos éticos, bueno, hay mucho que conversar aquí, voy a hacer un resumen en verdad, pero la decepción. Estos aspectos éticos yo creo que también se aplican a varias de las aplicaciones de inteligencia artificial. La decepción, o sea, ¿hasta qué punto es nociva esta decepción? ¿Y a qué se refiere con decepción? Es que, por ejemplo, si yo interactúo con un robot, en el fondo, por el mismo hecho de la conciencia, de que el robot no es, digamos, un ser propiamente tal, en el fondo es como un engaño, ¿verdad? Hay un engaño de que uno se mete en una interacción con un objeto, con un ente que está reaccionado y está movido por algoritmos, pero no es una interacción real propiamente tal, es artificial, evidentemente. Entonces, algunos académicos dicen, bueno, esto es una decepción, es un engaño, es una mentira. Pero a partir de ahí, la pregunta es, bueno, ¿qué tan nociva es
si por ejemplo a la señora del estilo anciano la hace sentir acompañada, la hace sentir menos sola. Si ella está totalmente consciente de que es un robot la que le está hablando, pero a ella no le importa, ella es feliz, más feliz con ese robot. Entonces esa es una pregunta ética muy profunda, que tiene que ver con la formación y creación de lazos sociales y emocionales. Tenía puesto el timer. La autenticidad, la interacción. Claro, ¿qué tan auténtica es mi relación con estos robots? ¿Qué tan auténtico fue mi conversación con Furhats? Esas son preguntas que creo yo que como sociedad tenemos que pensar. Otro aspecto ético es el monitoreo, ¿verdad? Es, por ejemplo, el Furhats o cualquier robot social, generalmente la información que ellos reciben, la información de tu rostro, si ellos tienen esa capacidad, va por distintos servidores, puede ser los servidores de las mismas empresas desarrolladoras o el servidor de la misma casa, si el robot está en casa. Hay una ambigüedad muy grande aún y desconocimiento sobre quién puede acceder al contenido de estas interacciones. Además que hay una rutinización del consentimiento informado en otras tecnologías. Por ejemplo, si vamos a instalar una aplicación en el teléfono y nos dicen, bueno, los términos del contenido, ¿acepta tener esta app en su teléfono? Sí, nadie lee este consentimiento informado. Entonces, esta ambigüedad también se extiende a este terreno de la robótica social y es muy importante que existan mayor conocimiento sobre esto. Sobre si te aíslas socialmente o no, otro aspecto ético. Y muchos sesgos que también se ven reflejados en la robótica social, como cualquier aplicación de inteligencia artificial. Aquí me disculpo de que la foto está un poco borrosa, pero la tomé en una conferencia y después nunca más la puedo encontrar, así que creo que fue una buena toma. Pero es como un repositorio de distintos modelos de robots sociales, hecho por Stanford. Y ellos vieron la cantidad de robots sociales que existen en el mundo y vieron su diseño, encontraron que habían 342. Y fíjense que, bueno, la mayoría de estos modelos son de colores claros, son blancos, y ellos hicieron toda una investigación al respecto, y tiene que ver con reproducir el sesgo, se podría llamar un poco racista de, los robots blancos a lo mejor nos parecen más seguros que robots más oscuros. Entonces tiene que ver con el tema del sesgo. Esto lo voy a decir rápido porque creo que ya voy a concluir, pero la autenticidad, existe un gran debate ético sobre esto, sobre qué tan auténticas son las relaciones y sobre qué auténticas son las emociones que puede mostrar el robot. Pero lo que yo quería mostrar con esta slide y la próxima es que en verdad una cantidad importante de estudios nos muestran que el robot emocional, el robot empático, es mucho mejor en cualquier tipo de efecto que busque lograr con los humanos que un robot que no es emocional. O sea, hay aquí como un argumento de practicidad en el fondo. Por ejemplo, Lin en un estudio mostró que un robot emocional era mucho mejor para instaurar el hábito de que los viejitos se lavaran las manos. O sea, aquí vemos que la emoción en el robot funciona. Ese es el punto que quiero hacer aquí. Y ahora para finalizar es cómo aprovechamos estas potencialidades de la robótica social y al menos evitar su riesgo en la mayor medida posible. Y yo veo al menos que hay dos ejes fundamentales que tienen que ver con desarrollar la tecnología del mismo robot y otro eje que tiene que ver con cómo los seres humanos actuamos y diseñamos estos robots. Es un listado de 7 características que Fong y colegas ya en el 2003 identificaron como que un robot social de alto orden podía ser, que tenía que ser poder expresar y percibir emociones, comunicarse con un diálogo de alto nivel, o sea, no simplemente decir hola y chao, sino que poder establecer una conversación, aprender a reconocer a otros agentes, a ver si tengo una persona al frente o tengo un objeto, qué es lo que tengo al frente. Establecer y mantener relaciones sociales, usar gestos, tener una personalidad, aprender y desarrollar competencias sociales. O sea, es una lista muy, muy ambiciosa, y yo la pongo aquí, ¿por qué? Porque falta un montón para desarrollar un robot social que sea capaz de hacer todas estas cosas. O sea, de hecho creo que apenas existe. O sea, ustedes vieron Furhat, que es uno de los más, digamos, avanzados que hay en el mundo ahora, y el diálogo de alto nivel, claro, funciona, pero la interacción aún le falta un montón para que se sienta natural.
Entonces hay un montón de aspectos que todavía tiene que desarrollar el robot mismo para poder aprovechar mejor estas potencialidades. La inteligencia artificial juega un rol muy importante aquí y lo va a seguir jugando porque tiene que ver con el desarrollo, el mismo desarrollo de este robot. Por ejemplo, en mejorar la agencia, o sea, las elecciones del robot, qué es lo que va a hacer el robot con los agentes, con las personas, y no solo con las personas, sino que con el ambiente. Tiene que ver porque puede ayudar a un mejor reconocimiento facial y además de las emociones del sujeto con el cual el robot está interactuando. Podría ayudar también a que el robot fuera más autónomo en el futuro, reconocer y relacionar la expresión de emoción y la formación de lazos sociales. ¿A qué me refiero con formación de lazos? Es que el robot tiene, por ejemplo, que necesariamente, creo yo, acordarse, por ejemplo, de con quién está conversando. Por ejemplo, si te dice hola un día y tienes una conversación, llegas al próximo día y te dice quién eres tú, no va a funcionar. Tiene que ser un robot más o menos apto para poder comunicarse contigo y que se recuerde. Eso todo tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial también. En los seres humanos creo que lo que es necesario es que hay que educar a la población sobre estos beneficios y riesgos, en especial en la robótica. Empoderar a las personas a crear robots y tecnología robótica aplicada a lo social desde Chile. Necesitamos mucha más investigación en este fenómeno, que como ustedes ven puede tener un efecto muy grande en los humanos. En Chile tenemos muy poca investigación y que principalmente, bueno, que las sociedades y personas debatan y elijan qué tipos de robots sociales quieren y para qué, con cuáles limitaciones. Para la política pública aquí, bueno, Chile está trabajando en su política de inteligencia artificial desde el año pasado. Ha sido un camino medio pedregoso porque fue en agosto del año pasado, luego les tocó el estallido social, luego les tocó pandemia, pero hay un comité de expertos que está asesorando al presidente y él encomendó al ministro Kuf la creación de esta política y están trabajando en ello en el ministerio con 3 ejes: factores habilitantes, el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones y la ética. Yo por un capítulo del libro estuve hablando con asesores y me di cuenta que la robótica social en sí no figura en gran medida en esta política aún. Hay mesas de trabajo, sí, hay una iniciativa interesante de la Comisión Chileno-Japonesa que está desde el Congreso, están haciendo charlas sobre los aspectos éticos y las potencialidades de la robótica social. Pero bueno, a mi juicio creo que falta bastante ahí para agregar a los robots sociales en esto. El foco todavía está en lo que es la inteligencia artificial como tecnología, así como más abierta. Aquí en el mundo, Chile se ha unido a varios países que están desarrollando su política de inteligencia artificial en la actualidad. Hay varios, como ustedes ven, con diferentes énfasis. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una ley sobre derechos civiles en la robótica, por ejemplo, pero no todos los países tienen incluido este componente. Entonces, ahora sí, finalizando, tengo 8 recomendaciones para la política pública, que son, por ejemplo, bueno, establecer estándares éticos de funcionamiento, o sea, que quede, digamos, más o menos estipulado qué es lo que es una ética del robot, o sea, cuál es su uso adecuado, cuál es el uso adecuado de los datos, pero también cuál es un uso ético de la interacción del robot social. ¿Por qué? Porque si lo dejamos al azar, a lo mejor van a salir, robots que no vamos a tener, digamos, una interacción beneficiosa. Puede que sea una interacción incluso para aprovecharse del ser humano en las debilidades que tenemos, de que nos gusta que nos llamen por el nombre, nos gustan los robots tiernos, puede haber un aprovechamiento ahí. Entonces es muy importante establecer un estándar ético para eso. Es muy importante la transparencia de los algoritmos y su explicabilidad, o sea, cómo funcionan, en especial también los robots sociales. ¿Cómo es que funciona que un robot te puede escuchar y contestar? ¿Cómo funciona que un robot se mueva? Eso tiene que estar muy transparente y en este momento no lo está porque la mayoría de los robots sociales que están siendo desarrollados en el mundo son de empresa privada. Que yo sepa, no hay iniciativas o muy pocas iniciativas gubernamentales. El gobierno a veces financia robots, sí, pero luego cuando lo toma una startup o una empresa, en general son iniciativas privadas. O sea, los algoritmos de cómo funciona un robot social son muy oscuros en el fondo, para el público en general.
Hay que promover y financiar más iniciativas de alfabetización ciudadana y concientización en torno a la robótica. Digamos, esta idea de que los robots no nos van a venir a dominar necesariamente, que los podemos utilizar como herramienta, pero la idea es utilizarlos como una buena herramienta, no como una herramienta que nos quiera o manipular o mentir, o esconder cierta información o sacar información de nosotros, de nuestros hogares. La cuarta recomendación es idealmente que el Estado subsidiara la incorporación de robots a espacios públicos, educacionales, de comercio y otros, resguardando la eficacia del servicio y promoviendo la cooperación humano-robots. Eso es muy importante porque se habla del desplazamiento del robot de los trabajos, o sea que el robot te va a entrar a reemplazar como trabajador. Pero yo creo que siendo inteligente se pueden armar políticas donde el robot no venga a reemplazar a las personas, sino que más bien se requiere de una cooperación. Por ejemplo, el robot que en Vitacura hay un robot que se ha puesto para monitorear las plazas como un robot como patrullero. Claro, uno podría pensar, ese robot va a venir a reemplazar a los guardias, pero en verdad el robot sigue siendo un poco limitado en su actuar. Entonces, ¿por qué no hacer que el robot y el guardia cooperen entre ellos para tener una seguridad? Pero la potencialidad de la cooperación humano-robot es muy grande. La quinta recomendación es promover el desarrollo de robots sociales o soluciones robóticas basadas en los derechos humanos. Es decir, tratar a los humanos con justicia y respeto y obtener en retorno, digamos, como el humano trata al robot, también de una manera justa, porque los humanos también pueden comportarse de maneras no aptas con los robots, pueden querer destruirlos, pueden querer dañarlos. Entonces, ese tipo de desarrollo de la interacción es muy importante, que existan estándares para esto. También hay que promover que se eviten los sesgos en los diseños de robots, aunque estamos a tiempo para ello en Chile, ya que hay muy pocos robots en Chile diseñados por nosotros, que no se discriminen grupos, por ejemplo, en la interacción o en otro aspecto. Sexto, establecer comités de ética que mediaran la experiencia de las personas con los robots, en especial los posibles conflictos, donde las personas pudieran acudir en caso de problemas. Séptimo, establecer comisiones evaluadoras del impacto de la incorporación de uso de robots sociales en el tiempo. Es muy importante no solamente promover que haya más robots sociales en diferentes espacios públicos o en colegios, pero también es muy importante que ese impacto se comience a evaluar, y no solamente por investigadores, sino que también por organismos gubernamentales. Y por último, aumentar y crear las condiciones para la formación de capacidades y contar con una masa crítica para el desarrollo local de robots sociales. Es decir, educar a las personas y que tengan un grado de conocimiento y de expertise, de experiencia, para que podamos empezar a crear nosotros nuestros propios robots y a pensar qué tipo de robots queremos. Y quería finalizar con una cita de Eleanor Sandry, que es una investigadora de Australia, que dice: más que el robot sea un enemigo, lo que hay que considerar es cómo los humanos estamos haciendo elecciones sobre lo que son o no son los robots y cómo vamos a usarlos para el bien de la humanidad. Muchísimas gracias por su atención. Feliz de tener las preguntas. Muchas gracias, Carmina. Súper interesante. Por lo menos yo aprendí un montón en esta presentación. Primero voy a partir con una duda más bien pequeña, y después algunas reflexiones de las personas, y también abrir el micrófono. ¿Alexa y Siri se consideran como robot social? No, son agentes no corpóreos de inteligencia artificial. Lo que hace al robot social es su corporalidad, en ese sentido. Son agentes de interacción, los llamaría yo. Pero no, yo no llamaría robot social. Perfecto. ¿Cuál es, en tu opinión, el estado del arte en relación a la agencia y autonomía de estos sistemas? ¿Estamos aún en fases experimentales o hay avances que permitan vislumbrar una separación entre un robot y un humano? Sí, igual me gustaría que si me pudieras aclarar un poco la pregunta, porque la última parte de una separación entre robot y humano, ¿te refieres como a los cyborg o a otro tipo de cosas?
Voy a abrir el micrófono. Pablo, adelante. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. 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 Yo lo estoy pensando... Espérate un segundo. Carmina, ¿puedes dejar de compartir pantalla para que nos veamos? Sí, claro. Todos? Súper, gracias. Sí. Hola. La pregunta, el sentido al que yo me refiero no es tanto como la singularidad o que exista verdaderamente una inteligencia que trascienda, sino efectivamente como en relación como a las apariencias. Estamos como en un punto en el cual pueda existir un robot que aparente o que aparezca como enteramente autónomo en ese sentido, más que robots sociales destinados para funciones específicas, sino como con un propósito más general. Como por esa línea va la pregunta. Sí, ya, ahora entiendo, sí. Yo te diría que, por lo que yo conozco, al menos no. Hay robots sociales que están muy avanzados en un cierto aspecto, y ahí podríamos hablar de la narrow, de la inteligencia artificial como estrecha, en el fondo, que por ejemplo el Furhat es muy bueno para la interacción. Hay otros robots que son muy buenos para moverse, para caminar, pero aún yo no conozco un robot social que incorpore todas estas habilidades, porque ahí estaríamos hablando en verdad de ese robot social de alto orden, de la cual hablaba Fong, mi colega. Yo por lo menos no conozco. En Japón, cuando visité allá, estuve en el Museo de Ciencia y Tecnología, y había un robot, creo que se llama Simo, creo, en honor a Asimov, y se movía excelente, pero realmente muy, muy real, y no era muy alto, era muy aparte, muy amigable, pero no hablaba nada. O sea, podía, por ejemplo, jugar a la pelota, y eso es todo un desafío y es un triunfo ingenieril, porque que un robot te pueda recibir una pelota, la pueda patear, es increíble. Pero por otro lado tampoco habla. Entonces creo que no me gusta llamarlo mucho mercado, me prefiero llamarlo como en el desarrollo de los robots sociales. Creo que aún no contamos con ese robot que pueda tener como todas las habilidades juntas, en verdad. Oye, Patricio Velasco, que es del Instituto de Sociología de la Católica, no sé si quieres hacer tu pregunta en voz alta, porque la puedo leer, pero... Hola, sí. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carmina, por la presentación, muy, muy interesante. Sí, bueno, perdón por lo latero y largo de la pregunta, pero la verdad es que cuesta todavía, como si vamos a hacer las preguntas por escrito, como que prefiero tratar de contextualizar mejor. Pero la pregunta es sencillamente lo siguiente, ¿cierto? Tú señalabas, Carmina, en la presentación de que para poder hacer, en el fondo, esta suerte de equiparación a efectos de comparar las interacciones o de comprender las interacciones entre humanos y robots sociales, tú ponías el punto cierto respecto de la atribución del robot en lo referente de que los efectos de la interacción se comprenden, por así decir, válidos para ambos interactuantes. Y luego, cierto, a partir de ahí tú hacías el punto respecto de cómo, a partir de esta consideración de los efectos de la interacción, se podía argumentar en torno a la idea de la agencia de los robots. Si es que esa interpretación es razonable, mi pregunta es entonces, ¿cómo abordamos la consideración respecto de las consecuencias o efectos de la acción robótica, por así decir, y que es justamente un tema bien complicado, efectos éticos respecto de la atribución de responsabilidad que pueden tener los sistemas inteligentes? Esa es la pregunta, no sé si se entendió mejor así. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, también, y también a la persona, Juan, ¿se llama? Pablo, sí, muchas gracias por la atención, en verdad, porque fue una charla intensa, creo yo, toqué varios temas y estuvieron atentos, así que muchas gracias. La agencia de los robots y la atribución de responsabilidad es bien interesante, porque también yo creo que ahí podríamos pensar en el mismo tema de la atribución de responsabilidad entre los mismos humanos. O sea, y ahí me gustaría también recalcar un poco el rol de la emoción o la capacidad de sentir emociones, la emocionalidad, porque vemos también en humanos, por ejemplo, los psicópatas o las personas que no son capaces de sentir empatía por otros, igualmente tienen responsabilidad penal por crímenes, digamos, pensando en los humanos. Entonces, podríamos argumentar, alguien te podría decir, bueno, un robot no es responsable por sus acciones porque no tiene la capacidad de sentir o porque le faltan distintas capacidades.
pero como les mostré en este ejemplo recién, o sea, un psicópata que tiene, y también, bueno, hay otros trastornos de la personalidad que hay varias como estamentos de lo que compone una persona que pueden estar fallando en un ser humano también, por ejemplo, la capacidad de sentir emociones y empatía. Esas personas sí son responsables la mayoría de las veces en los juicios. Entonces, bajo esa perspectiva, y si hace sentido también, un robot que es relativamente autónomo, no veo por qué no podría también ser responsable de sus acciones, pero ahí también la pregunta es, ¿quién fue el que programó ese robot y cuál es el grado de volición interna del robot? Y ahora lo vemos, digamos, todavía no llegamos a ese punto aún, creo, pero por ejemplo, sí existe un grado de agencia cuando en un algoritmo el sistema computacional o de inteligencia artificial atrás de los diálogos de un robot tiene que ser capaz de elegir una opción de respuesta, por ejemplo. Eso existe, o sea, es una elección que está haciendo ahora el robot. Y eso no se lleva solamente al terreno digamos, de la corporalidad, de hacer daño físico, sino que también, ¿qué pasa si un robot responde mal? Digamos, una persona le está contando algo que puede ser muy sensible, y un robot le responde mal, o se mofa, o se ríe. ¿Qué tanta culpa tiene ahí el robot, verdad, en eso? ¿O qué tanta culpa tienen los creadores? Entonces, me parece súper interesante tu pregunta, y creo que es parte de todo lo que tenemos que pensar como sociedad o el mismo gobierno, pensar sobre qué es lo que queremos lograr con los robots y quién pasa a ser responsable en el fondo. Una gran pregunta. Gracias, Carmina. Tengo hartas ideas al respecto de eso, pero voy a darle la palabra a César Pérez para que se pueda desmutear. Y si podemos ver también con la cámara, César. Un momento. ¿Se me escucha? Bien. Sí. Sí. Ok, excelente. Yo tengo una pregunta respecto a la interacción con los niños. Pues, ¿la interacción humano-robot influye sobre la personalidad desarrollada por ellos? Porque a edades tempranas son altamente sugestionables por cualquier agente y se han hecho estudios sobre la dependencia futura de sus servicios con los niños. O sea, una persona que crezca con un robot va a tener una personalidad diferente a una que no, y va a ser dependiente de este tipo de servicios proporcionados por las inteligencias artificiales. ¿O qué tipo de datos debería proporcionar o qué políticas existen sobre los datos entre los niños y las empresas que los recopilan? Gracias, César. Interesante tema. Sí, gracias. De hecho, la UNICEF, sí, mira, la UNICEF tiene todo, ahora está trabajando todo un tema, pero de inteligencia artificial y niños. No sé si se han metido en robótica. Hay una convención en China, me parece. Eso te refieres, ¿verdad? Una convención de como sobre el uso ético de robots en niños o de inteligencia artificial en niños. Súper interesante, sí. Bueno, César, tú tocaste varios como puntos ahí, ¿verdad? Varios conceptos, la dependencia, la personalidad de un niño, la privacidad, políticas de datos. Bueno, yo no tengo la respuesta, porque para poder responder eso creo que habría que hacer como investigadora, te digo, mira, diseñemos un estudio longitudinal donde se le haga un seguimiento a 10 años de niños que crecieron con robots sociales, que fueran muy capaces estos robots sociales como de mantener una interacción en el tiempo estable con estos niños, y comparémoslo con un grupo grande, con mucho poder estadístico, de niños que no crecieron con estos robots. Eso sería como el sueño de poder responder esta pregunta en el tiempo. Entonces, como no tenemos ese estudio todavía, te podría responder que es como una especie de especulación de lo que yo he podido leer y conocer hasta el momento, pero yo veo al robot social como, digamos, como viviendo las comunicaciones, lo veo también como un medio de comunicación. Como yo les contaba, es un medio de comunicación bien especial porque te responde y te habla, y es distinto a un tablet, es distinto a una televisión. Pero es un medio de comunicación al fin y al cabo, se comunica contigo. Entonces, yo ahí me remitiría un poco a los efectos que hay de los medios de comunicación, que sí conocemos, que se han hecho estudios longitudinales en el tiempo de sus efectos. Por ejemplo, el tablet, por ejemplo, los celulares, la televisión. Entonces, yo creo que sería ingenuo pensar que un niño que crezca con una interacción más o menos poderosa, o sea, con un robot social en el tiempo,
Me parece que lo va a influir, o sea, evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque también nos influye como sociedad también haber crecido con tablet, o sea, influye toda una generación, de hecho, haber crecido con la internet o haber crecido con la televisión digital o haber crecido con la radio. Los baby boomers crecieron con otro tipo de artefactos tecnológicos que nosotros, de mi generación o la generación más joven, están teniendo otro tipo de experiencias mediáticas. Entonces, no puedo prever cuál va a ser el efecto, pero en términos de dependencia, pensemos todos nosotros en qué dependientes estamos del celular, por ejemplo, el celular. Nuestro celular va a todos lados con nosotros, nos despertamos, lo miramos, y eso no era así hace 10 años. Entonces, vemos que mientras más tecnologías se van desarrollando a más nivel, más dependientes nos hacemos de esas tecnologías. Y en el fondo, no lo sé si eso es bueno o malo, porque en el fondo también las tecnologías de la información nos han acercado de una manera impresionante. O sea, pensemos en Zoom, pensemos en que ahora podemos tener clases en línea, o sea, cada tecnología se va adaptando también a las circunstancias. Entonces, no creo poder responderte más allá que esto, pero creo que en términos de dependencia puede que sí afecte, según lo que yo podría vaticinar ahora, pero no te podría decir si es un efecto bueno o malo. Yo creo que va a depender mucho en cómo el robot social, cuál tipo de robot social sea, y cuál va a ser como el efecto, si va a ser un robot social que va a ayudar a educar a un niño mejor, a lo mejor va a ser bueno, pero si es un robot social que, no lo sé, que distrae o que no tiene respuestas adecuadas, tampoco va a ser bueno para ese niño. Y finalizar como el tema de los niños, y la respuesta hacia ti es que los niños tienen una habilidad natural para darle vida a los objetos. Entonces, sí. Ellos son muy buenos de cualquier cosa, crean un juego, tienen una fantasía. Entonces, esa fantasía también tiene que ver con el efecto que tienen, el gran efecto que tienen los robots sociales en los niños. Ok, gracias. Por ahora no hay más preguntas. Yo tengo como una reflexión que no sé después si alguien se quiere sumar como en esta línea, pero tal como para probar medicamentos, y no sé cómo, sería interesante estudiar cómo se instaló eso. Está muy instalado que, o sea, que hay, ¿no es cierto?, hay que hacer ensayos, hay etapas, se experimenta primero en, ¿no es cierto?, en animales, después vienen los estudios, se aprueban distintas fases clínicas, etcétera, y uno logra finalmente tener, ¿no es cierto?, un medicamento que es beneficioso para sanar alguna enfermedad, etcétera. Pero cuando ahora nos estamos metiendo en una interacción que es humano-sistema, humano-robot en este caso, pero lo que, en mi caso, estoy más metida no en el mundo de los robots, sino en el tema de inteligencia artificial. Entonces son, bueno, interacción humano-sistema de inteligencia artificial, en este caso robot, y como que ¿cuál es el estándar que le vamos a exigir, digamos, a estas nuevas, a estas instalaciones como de nuevas interacciones? Y ético me refiero, porque en ciertas áreas de desarrollo de la ciencia le hemos exigido más, como a cómo evolucionamos y cómo investigamos. Entonces, por otro lado, acá es como más laissez-faire, ¿no? Un poco. Entonces, sí. No sé si alguien ahí, quizás Daniel Lowe, o no sé, alguien quiere opinar. Bueno, primero tu opinión, pero yo le he estado dando mucho vuelta a este tema de ¿no debiéramos también tener como un proceso un poquito más cuidadoso con respecto a cuando estamos poniendo a sistemas a interactuar con humanos con efectos que pueden ser relevantes? Sí, no, a mí me encanta tu reflexión, y yo de hecho con la charla yo también quería llegar a eso, de que con los robots sociales tenemos la gran oportunidad, dado que están un poco menos desarrollados que otras aplicaciones de inteligencia artificial, tenemos la gran oportunidad de todavía poder influir en lo que queremos de ellos y cómo pueden ser, y en algún momento, si es que no desarrollamos algo nuestro, digamos, también adecuado a nuestra realidad local, probablemente nos vamos a ver que van a salir muchos robots sociales utilizados con otros parámetros, digamos, para uso en otras sociedades, por ejemplo, sociedades de Estados Unidos, sociedades europeas, que tienen otro, a lo mejor, tipo de valores culturales también. Entonces, eso es muy interesante, y creo también esa diferencia que haces tú entre, digamos, inteligencia artificial, sistema de inteligencia artificial y los robots,
igual es interesante pensar que un robot es lo mismo que el sistema de inteligencia artificial, salvo que tiene el cuerpo. O sea, en realidad, en la mente nuestra es algo muy distinto, pero en el fondo, y yo quería invitar aquí como a pensar que no es tan diferente, porque está hecho, digamos, con tecnología de inteligencia artificial. Lo único que lo distingue es el cuerpo y la capacidad de comunicación que tiene. Y a lo mejor, bueno, me gustaría escuchar también, a lo mejor, más comentarios sobre esto en vez digamos, de hablar siempre yo, a ver si alguien a lo mejor tiene una reflexión o pregunta. Sí, abrimos, no, estos seminarios siempre duran son de 1 hora y media, así que estamos en los últimos 10 minutos, y así que si alguien quisiera intervenir, este es el momento. Arturo. ¿Se escucha? Ok. Sí, ¿quién está hablando? ¿César? Yo, César. Sí, dale. En Chile, les pregunto si se han planteado hasta ahora políticas para empezar a fomentar los programas de robótica en su país. Yo soy de Venezuela, aquí no se ha, por lo menos, escuchado nada al respecto de la robótica en temas de aprendizaje o de sociabilidad o temas para la fomentación cultural de las personas. Primero porque no se desarrollan aquí y segundo porque son temas que no se plantean. No es muy escuchado el tema de robótica, por lo menos en este país, no sé, en Chile. Mira, bueno, yo estoy en la comisión que está desarrollando, ¿no es cierto?, ayudando al Ministerio a desarrollar la política de inteligencia artificial. Lo que sí no estoy metida en los subequipos que estarían más viendo estos temas, porque yo estoy en la parte ética y ahí algo vamos a ver, pero Carmina, yo creo que hay harto potencial para poner este tema en el eje 2, que es como desarrollo y aplicaciones de la IA, que tiene que ver con la robótica como una forma de, ¿no es cierto?, es una forma de IA que sirve, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos los robots de Cipedi, que bueno, no son sociales, eso sí, pues son estas, ¿no es cierto?, estas máquinas que se mueven por los supermercados y van viendo, van ayudando en el proceso de reposición, ¿no es cierto?, como de decir dónde hay que ir a reponer en el supermercado, todo esto. Y son robots que esta empresa le ha ido súper bien y se ha ido expandiendo, ¿no es cierto? No son sociales, eso sí, no sé si hay robots sociales chilenos, pero políticas de incentivo no he visto, yo no he visto, o sea, y al menos porque como dice Carmina, la política el proceso de elaboración de la política se vio un poco interrumpido por todo lo que sucedió en Chile, pero en las reuniones que tuvimos, cuando nos seguíamos reuniendo presencialmente, no salió mucho, digamos, o sea, con respecto a cómo lo podíamos incentivar. Sí, hemos tenido muchas discusiones de que hay que formar capacidades en personas que puedan aportar al desarrollo de la inteligencia artificial en Chile en general, pero no necesariamente con un foco hacia la robótica. Pero ahora nos hemos dividido como en subcomisiones, entonces puede ser que se esté conversando en algún otro subgrupo y yo en el fondo no estoy enterada porque yo estoy en el grupo más de datos y otro que es como más efectos sociales. No sé si CONICYT ha tenido, bueno, la antigua CONICYT ha tenido programas de incentivo, Carmina, que tú hayas conocido. Sí, yo le quería comentar también a César, siendo también venezolano, que no es un dato menor. ¿Por qué? Porque bueno, te voy a comentar de algunas iniciativas que yo conozco de robots sociales. Una muy importante es SIMA Robots, SIMA Robots, que tú lo puedes googlear, o sea, buscar simarobot.com. ¿Y por qué te la menciono? Porque los creadores son una pareja de chilenos venezolanos. Y ellos llegaron a Chile hace un par de años con la idea de desarrollar este robot social que yo lo mostré en alguna diapositiva, que era el robot social donde se le mete el teléfono a un cuerpo 3D. Ese CIMA, y lo han desarrollado ellos, digamos, muy a pulso, y en términos del apoyo gubernamental, sí tuvieron apoyo de la Corfo. La Corfo tiene fondos a través de Startup Chile, el programa de apoyo a las startups. Ellos crearon estas startups y ese robot se ha desarrollado gracias a financiamiento chileno, pero es uno de los únicos que yo conozco que está centrado en la robótica social. Luego también en Chile hay empresas privadas que arriendan robots o desarrollan robots, pero es como un desarrollo privado para utilizar principalmente en empresas, como robots recepcionistas, robots en supermercados, robots en plaza.
Por ejemplo, Pablo Eckel es un empresario de la robótica y en Chile, uno de los pocos, y él, por ejemplo, provee el servicio de soporte de estos robots, por ejemplo, los robots de asistencia, incluso se han ocupado en hospitales, también la PwC, el PricewaterhouseCoopers, también tiene como toda una rama de robótica, y ellos fueron los responsables de llevar a Eva Robot, que fue un robot que se utilizó en la pandemia en un hospital en Santiago, en una de las comunas más pobres. Pusieron a Eva, que era un robot de telepresencia, para ayudar en la pandemia, para, por ejemplo, la gente podía acercarse a ese robot, medirse la temperatura y preguntarle diversas cosas al coronavirus. ¿Por qué lo pusieron ahí? Porque yo hablé con uno de los encargados de este proyecto y me decía que mucha gente en los hospitales, en las comunas más pobres, tiene la tendencia a ir al hospital cuando tenían síntomas, o sea, no llamaban a la línea del coronavirus, sino que ellos iban físicamente, y para evitar el contacto, para hacer la interacción más segura, entre comillas, para proteger al personal médico, tanto como a la persona que iba al hospital, tuvieron este robot y ha tenido como muy buen impacto social en ese sentido. Se llama Eva Robot, que también lo puedes buscar. Y también está otro como lab, que es Robotics Lab, con Rodrigo Quevedo, que él también tiene, muchos de estos empresarios también importan robots, más que desarrollar. Ellos desarrollan también sus robots, pero la mayoría importa, los trae hacia Chile. Entonces, ese también es un aspecto interesante a pensar, porque se puede pensar en el desarrollo de un robot social desde cero, como lo ha hecho Cima Robots, o bien el tema de importar robots extranjeros y poder desarrollarlos acá o modificarlos de alguna forma. Creo que eso tiene como menos subsidio gubernamental de lo que a lo mejor podría tener. Oye, es que está interesante este Cima Robot, me encantó. Sí, es muy... Bueno, y es muy eficaz también en lo que es la educación. Disculpa, ¿cuál fue la segunda iniciativa que planteaste después de Cima Robots, para anotarla? Si lo puedes escribir en el chat, por favor. Sí, creo que la página es... Eva, creo, ¿no? Hablaste de Eva después de Cima. Sí, rentabot.com. También Rentabot, sí, también tienen, por ejemplo, un robot patrullero en la Municipalidad de Vitacura. Un robot pero ese robot no es social, o sea, no habla, pero son 4 ruedas y van como con una cámara. Hay diferentes tipos de robótica más funcional versus robótica más social. Y el otro es robot Eva. El hospital es el Hospital Padre Hurtado, donde se implementó. Ahí también salió mucho en las noticias ese robot. Súper. Tengo una amiga que trabaja en ese hospital, le voy a preguntar. Sí, porfa, pregúntale de si están investigando los efectos comunicacionales. Me interesa. O sea, ella es gastroenteróloga, le va a hacer consulta, digamos, ya, pero qué buena, lo voy a buscar. Bueno, le queríamos agradecer a Carmina por esta presentación y a todos ustedes por estar acá en el segundo seminario Tecnologías Políticas y Sociedad. Queríamos pedirle que si alguno, bueno, sabemos que acá hay varios investigadores porque entre los confirmados había muchas personas de universidades, si ustedes están investigando temas relacionados con el tema paraguas de este seminario, ¿no es cierto?, la interacción, tecnologías políticas y sociedad, que nos digan, porque estamos buscando expositores para la tercera y cuarta versión, así que lo que estamos buscando es básicamente investigadores que ya tengan avance concreto en su Fondesit, bueno, lo que sea, el proyecto que tengan y que quieran comentar esos resultados, como para recibir feedback e interacción de otros. El formato original que se vio interrumpido hoy día es que básicamente ustedes le tienen que enviar la ponencia al colega, que nosotros buscamos a alguien que lo comente, y lo comenta y después se hace una interacción un poco más corta con la audiencia, pero estamos buscando, y si tienen, me pueden escribir al correo paz.hermosilla@ui.cl, y este seminario, la curatoría, lo hacemos entre Arturo Aragá, Rodrigo González, Daniel Lowe y yo. Así que ese es el comité que tenemos, y todo esto es liderado por Rodrigo, que hoy día me toca subrogarlo, pero les agradezco a todos, y a Carmina especialmente. Muchas gracias. En nombre del Gracias, sí. También quería volver a agradecerle, en verdad, por la atención, la presencia, y también, como sé que también hay muchos colegas académicos,
si hay algún aspecto que ustedes hayan encontrado muy interesante, por ejemplo el de la ética, que a mí me llama mucho la atención, me encantaría desarrollar a lo mejor más papers sobre eso, y alguien que tenga un buen background de filosofía o les gustara aproximarse a un tema juntos, yo feliz de que me contacten o de explorar alguna iniciativa conjunta, sería muy, muy agradecida. Así que bueno, y Algo Lab nuevamente, creo que la iniciativa de conectar a muchos académicos sus temas y a otros es súper relevante.